Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, seguiremos nuestro camino por la pluma de las hermanas Bronte, con la segunda, y última, de las novelas de Anne, la inquilina de Wildfell Hall. Sin más que decir, comenzamos. Sinopsis. Tras muchos años de abandono, la ruinosa mansión de Wildfell Hall es habitada de nuevo por una misteriosa mujer y su hijo de corta edad. La nueva inquilina, una viuda, al parecer, no tarda, con su carácter retraído y poco sociable, sus opiniones a menudo radicales y su extraña, triste belleza, en atraer las sospechas de la vecindad, y a la vez la rendida admiración de un joven e impetuoso agricultor. Pero la mujer tiene, en efecto, un pasado más terrible y tortuoso si cabe de lo que la peor de las murmuraciones es capaz de adivinar. La inquilina de Wildfell Hall, 1848, segunda y última novela de Anne Bronte, une al bello relato de un amor prohibido e invernal, el retrato intensísimo del fracaso de un matrimonio degradado por el abuso y la violencia, descrito, con una predilección morbosa por lo grosero, cuando no brutal, que escandalizó y repugnó a sus contemporáneos. De hecho, todavía hoy, la dureza, audacia y auténtico rigor de esta novela siguen siendo igual de sorprendentes y desafiantes. Análisis. La inquilina de Wildfell Hall es la segunda y última de las novelas elaboradas por la escritora británica Anne Bronte y está, entretenida, a ratos, interesante. La historia, en principio, nos pondrá en los zapatos de Gilbert Markham, un agricultor, hijo de una familia, digamos, acomodada, que decidirá, a manera epistolar, contarle su historia con cierta mujer a uno de sus amigos. Resulta que, de buenas a primeras, en el pequeño pueblo en el que viven, comienzan a llegar los rumores de que alguien ha llegado a ocupar una vieja mansión abandonada y destartalada, Wildfell Hall. Y, producto de que la nueva inquilina no ha decidido presentarse con sus vecinos, el pueblo comienza a interesarse por ella. Después de una serie de presentaciones de personajes secundarios, y por el reciente interés que le suscita la nueva inquilina, Gilbert y la señora Graham, que así se llama la nueva vecina, se conocen. Sin embargo, este primer encuentro resulta ser un tanto problemático. La señora Graham desdeña a Gilbert, y este solo se conforma con saber que la señora es viuda, vive con su pequeño hijo y con una vieja criada. A partir de aquí, se suceden una serie de encuentros entre la señora Graham y sus vecinos, más a fuerza que de voluntad de la nueva señora. De estos encuentros, vale la pena señalar algunas cosas. 1. El hijo de la señora Graham se llama Arthur. 2. A la señora Graham le da mucho miedo dejar a su hijo solo o al cuidado de alguien más que no sea ella. 3. En una reunión con sus vecinos, en la cual le quieren dar de beber vino a su hijo, cosa que ya, de por sí sola es cuestionable. Aunque, supongo, en la época era normal, la señora Graham, con justa razón, impide que lo hagan. Sin embargo, esto, independientemente de que sea moralmente cuestionable o no, refleja un serio miedo de la señora Graham y su hijo hacia el vino. ¿Por qué tan vehemente repulsión? 4. Por alguna razón, la señora Graham teme que su hijo se convierta en su difunto padre. ¿Por qué? 5. La señora Graham es huraña, solitaria, ermitaña. ¿Por qué? 6. La señora Graham quiere educar y proteger a su hijo a su manera. Empero, la familia de Gilbert y sus amigos argumentan que la enseñanza y educación de las mujeres y hombres debe ser diferente. Por un lado, a los hombres se les debe educar para resistir a las tentaciones, por eso se les invita a convivir con ellas, mientras que, a las mujeres se les debe enseñar a ser recatadas. A esto, la señora Graham sostiene que a los hombres y mujeres se les debe educar por igual, para hacer el bien y enfrentar la vida con las herramientas necesarias, sin necesidad de exponerlos al pecado. Por ello, la señora Graham duda de la educación moderna, aquella que enseña cómo debe ser un hombre de mundo. 7. En una fiesta, se realiza una crítica a las normas sociales de la época: dedicarse a comer, beber, platicar al lado de una chimenea. Todo esto cuando, en realidad, nadie quiere hacerlo, pero solo lo realizan para guardar las buenas formas. 8. Poco a poco, los vecinos comienzan a inmiscuirse en la vida de la señora Graham, intentando descubrir qué fue de ella antes de llegar al pueblo. Empero, esta siempre esquiva sus preguntas invasivas, haciendo que los vecinos se interesen aún más. 9. La señora Graham se dedica al arte, es pintora y vende sus cuadros en Londres para ganar un poco de dinero. 10.
Con respecto a lo anterior, en una de sus visitas a la mansión, Gilbert se da cuenta que la señora Graham tiene unos cuadros donde está pintada la silueta de un hombre. ¿Quién será? Después de todo este prefacio, y resultado del incremento en el interés de Gilbert sobre la señora Graham, el primero decide cortejar a la segunda, ya que se está enamorando. Así que son varios los intentos de Gilbert para ganarse su afecto. Sin embargo, siempre hay algo que detiene a la señora Graham de corresponderle. ¿Qué será? Un mal día, comienza a correr el rumor de que el padre del hijo de la señora Graham es Lawrence, un personaje secundario, ya que se le ha visto en varias ocasiones entrar y salir de la mansión. Ante esto, y producto de que tiene la perspectiva de la realidad bien alterada, asumiendo que las cosas con la señora Graham van viento en popa, Gilbert se vuelve loco y va a investigar si los rumores son ciertos. Creyendo que no son verdad, y convencido de que las cosas van bien con la señora Graham, Gilbert observa, en un descuido, cómo es que sale Lawrence de la mansión, después de que el mismo Gilbert acudiera a verla, como si la señora Graham escondiera que tiene algo que ver con Lawrence. Al día siguiente, y con la cabeza un poco menos caliente, Gilbert va a ver a Lawrence para pedirle explicaciones, y, al no poder contenerse, termina pegándole en la cabeza, haciéndolo sangrar y mandándolo a la cama por varios días. Como es un pueblo pequeño en el que viven, todo mundo se entera de lo sucedido. Empero, Lawrence decide no contar nada y decir que solo fue un accidente. Convencido de que lo que vio es respuesta suficiente para dar credibilidad a los rumores, Gilbert decide distanciarse y serle indiferente a la señora Graham. Después de una especie de estira y afloja entre ambos, la señora Graham va a visitar a Gilbert, para pedirle explicaciones sobre su comportamiento, ya que, en la reunión donde éste descubre lo que sucede entre la señora Graham y Lawrence, la señora Graham y Gilbert habían quedado de verse en determinado lugar para explicarle a este último por qué ella no puede corresponder a sus intenciones amorosas. Y, al final, Gilbert no acudió a su presencia. Después de reflexionar, Gilbert decide visitar a la señora Graham en su mansión, le cuenta cómo descubrió lo suyo con Lawrence, y, al final, la señora Graham le contesta que está totalmente equivocado, y que ya no le contará su historia. Sin embargo, en su lugar, le da su diario, donde viene toda su vida, no, sin antes, arrancarle las últimas hojas. Así es como Gilbert se dispone a leer el diario de la señora Graham, donde viene toda su vida, y esperando encontrar las explicaciones que tanto necesita. ¿Qué fue lo que orilló a la señora Graham a mudarse a aquella vieja mansión destartalada? Pues tendrán que leer la novela para descubrirlo. Ahora sí, podemos pasar a otras cosas. Si bien, existe una fuerte crítica al matrimonio por conveniencia, a casarse sin conocer a la persona, al cómo, en el matrimonio, el hombre ve a la mujer como sirvienta, fiel amante cuando él lo quiere, y su cinta administrativa cuando él no está, a seguir junto a la pareja a pesar de todo, y para guardar las apariencias, a la utilización de los hijos como campo de batalla de los padres. El gran problema de esta obra, sostengo, es su sobrecarga de moral religiosa. Me explico. En el prefacio de la segunda edición, Anne escribe lo siguiente. Mi objetivo al escribir las páginas que siguen no fue simplemente entretener al lector, ni tampoco proporcionarme un placer, y menos aún congraciarme con la prensa y el público. Deseaba decir la verdad, porque la verdad siempre comunica su propia moral a aquellos que son capaces de aceptarla. Pero como con demasiada frecuencia el tesoro inapreciable se esconde en el fondo del pozo, se necesita valor para bucear en su búsqueda, sobre todo porque el que lo hace atraerá sobre sí probablemente más desprecio e inquina por el fango y el agua en los que se ha atrevido a sumergirse, que agradecimiento por la joya que encuentre. De la misma manera que quien asume la tarea de limpiar el apartamento de un soltero descuidado recibirá más insultos por el polvo que levante que elogios por la limpieza que realice. No se piense, sin embargo, que me considero competente para enmendar los errores y abusos de la sociedad, sino solo humildemente deseosa de hacer mi pequeña contribución a tan noble empresa, y si pudiera de alguna manera conseguir que se me escuchara, preferiría susurrar al oído del público unas cuantas verdades saludables que un montón de estúpida blandenguería. Como la historia de Agnes Grey fue acusada de cargar las tintas en aquellos pasajes que eran precisamente una copia exacta de la realidad, en los que se evitó escrupulosamente toda exageración, de la misma manera, en la presente obra, me encuentro con la censura de describir con amore, con una predilección morbosa por lo grosero, cuando no por lo brutal, aquellas escenas que no han sido, me aventuraría a decir, más penosas de leer para el más escrupuloso de mis críticos, que de lo que para mí fue describirlas.
Puede que haya ido demasiado lejos, en cuyo caso tendré cuidado de no preocuparme o preocupar a los lectores de nuevo de la misma manera. Pero si tenemos que abordar la malignidad y personajes malignos, mantengo que es mejor describirlos como son realmente que como a ellos les gustaría parecer. Presentar algo malo bajo una luz lo menos hiriente posible es, no cabe duda, el camino más agradable que puede elegir un escritor de ficción. Pero ¿es acaso el más honesto y seguro? Es mejor revelar al viajero joven e irreflexivo los peligros y trampas de la vida o recubrirlos con ramas y flores. Oh, lector, si no se tratara con tanta frecuencia de ocultar delicadamente los hechos, ese susurro de paz, paz, cuando no hay paz, habría menos miseria y pecado para los jóvenes de uno y otro sexo que se ven obligados a extraer su amargo conocimiento de la experiencia. No se debe suponer, a la vista de las actuaciones del desgraciado Calavera y el pequeño grupo de libertinos que aquí se presentan, que son un ejemplo de las prácticas comunes de una sociedad. Se trata de un caso extremo, como espero que a nadie se le escapará. Pero sé que semejantes personajes existen, y si he prevenido a un solo joven temerario sobre las consecuencias de seguir su camino, o he impedido que una sola muchacha caiga en el mismo error natural de mi heroína, el libro no habrá sido escrito en vano. Pero también debo decir que si algún lector honesto obtiene más dolor que placer de su lectura, y cierra el último volumen con una impresión desagradable en la cabeza, con humildad suplico su perdón, pues nada ha estado más lejos de mi propósito. Y pondré todo de mi parte para hacerlo mejor la próxima vez, pues me gusta proporcionar un placer inocente. Pero entiéndaseme bien, no limitaré mi ambición a esto, ni siquiera a producir una obra de arte perfecta. Consideraría el tiempo y los talentos empleados en ello malversados y malgastados. Los modestos talentos que Dios me ha dado los pondré con todas mis fuerzas al servicio de su más alta utilidad. No solo quiero entretener, sino también beneficiar. Y cuando sienta que es mi deber decir una verdad desagradable, con la ayuda de Dios, la diré, aunque sea perjudicial para mi nombre y vaya en detrimento del placer inmediato del lector y del mío propio. Creo que no hay mucho que decir al respecto de lo anterior. Anne deja en claro la postura moral aleccionadora que sostendrá en todo el texto. Al menos, en ese sentido, es honesta, y no te quiere colar un discurso panfletario disfrazado de novela. Ahora bien, creo que no existe un problema, per se, en que se aborde la moral religiosa en cualquier obra de ficción, ya que, al fin y al cabo, es solo una de las múltiples temáticas que pueden pertenecer al subtexto de cualquier obra. El problema es que, esta obra en particular, se siente demasiado aleccionadora. Y no solo es el hecho de que constantemente se está arrojando a los ojos la moral religiosa, sino que, la mayoría de los personajes, incluidos los secundarios, están construidos alrededor de dicha moral. Como bien menciona Anne en el prefacio, los dos personajes principales son una exageración. Sin embargo, el gran problema con ello es que solo se quedan en eso, en la exageración, y apenas si hay matices. Es decir, la señora Greyjohn representa todo lo que está bien de la moral religiosa. Es buena, bondadosa, amorosa para con su Dios, artista, y quiere a un hombre bello de alma y espíritu. En cambio, su entonces esposo, que no diré quién es por obvias razones, es libertino, borracho, mujeriego, manipulador, agresivo, violento y egocéntrico. En resumen, la señora Greyjohn representa la moral religiosa y su entonces esposo representa todos los pecados. Y, a partir de esto, la novela se sumerge en un gran bache en el que solo vemos la expresión de los pecados en el esposo, y la naturaleza bondadosa y sacrificial de la señora Greyjohn, hasta que sucede algo realmente contestatario. Empero, esa moral religiosa no se despega nunca. En este punto, he de decir que estoy totalmente en contra de quienes afirman que esta novela es feminista. Si bien, en el centro de reflexión está la violencia patriarcal, la realidad es que la crítica que hace Anne hacia la institución del matrimonio, a través del personaje de la señora Greyjohn, se basa en la moral religiosa. Es decir, se critica el matrimonio que tiene la señora Greyjohn con el padre de su hijo, siempre desde la perspectiva religiosa, siempre desde lo que dice Dios a través de la Biblia. Si a eso le sumamos que gran parte de la narración se centra en el diario de la señora Greyjohn, donde se expone todo lo aleccionador de la novela, que oscila por encima del 50% de la obra, y, además, agregamos que, y sin caer en spoilers específicos, los personajes buenos terminan bien, y los malos acaban mal, tenemos el encuadre perfecto de una novela de características morales intrusivas para el lector, misma que, como dice Anne en el prefacio, dice verdades, y que, si sirve para que quienes la lean no cometan errores, se dará por bien servida.
Por último, y aunque considero que le sobran bastantes páginas, la versión que tengo tiene poco más de 550, creo que la prosa de la autora se disfruta bastante. Gracias por ver el video. Déjanos tu like y comenta, si la has leído, ¿qué te pareció la lectura? O, por el contrario, si se te antoja leerla. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.